Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Blood Flowers. ¿Qué pasará en el nuevo episodio? No olvides suscribirte y activar las notificaciones mientras miras todos los detalles en nuestro vídeo. Cian habla con su hermano. Aunque Varán está enojado con Cian, no escatimará su apoyo. Cian se disculpa con su hermano. Luego pregunta, ¿me perdonará mi padre? Varán dice que hablaré. Después de que Cian y Frat se van, Dylan dice que hiciste lo correcto. Varán dice que me aprecian. Varán dice que las palabras dichas con ira muestran pensamientos reales. Dylan dice que me llamaste duro, grosero y descortés. Dylan, también me dijiste muchas cosas. Él dice, ¿debería contarlos ahora? Dice que todo es culpa mía. Luego sale de la habitación. Hassan toma un refrigerio. Luego tira la bolsa a la basura y se va. Un hombre viene detrás de él. Él revisa la bolsa. Toma el dinero y el arma y se va. Una vez más, Zebair consiguió lo que quería. Dylan y Gul conversan juntos. Dylan le dice a Varán que está muy molesta. Dice que puedo perdonarlo si se disculpa. Ríe, luego haz café, tal vez sus nervios se hayan calmado. Dice que le daré la oportunidad de disculparse. Varán le abre su corazón a Frat. Dice que hay cosas en las que Frat Dylan tiene razón. Dice que sabes cómo cuida a todos. Dice que me dijo cosas duras. Dice que estoy esperando una disculpa de su parte. ¿Soy autoritario? Él dice, ¿qué importa? Frat sonríe bajo su bigote. Dylan escucha lo que se dice detrás de la puerta. Dice que tiene una mente fija. No cambié tu verdad. Se dice que solo intenté no cometer errores. Por otro lado, el señor Kudret está en el jardín y muy triste. Varán dice, hablemos papá. Te entristeció mucho la partida de Cian. ¿No es esta la razón del enojo dentro de él? Kudret pregunta, ¿cómo lo supiste? Varán responde, porque estoy de acuerdo contigo. Kudret, lo observé durante años. No pude hablar. Dice que no podía tocarlo. Dice que tengo mucho miedo por si falla o se cae. No dejaremos caer el Varán. Dice que si se cae, lo recogeremos. Él pregunta, ¿no es este tu deber como hermano y tu deber como padre? Si sale ofendido, dice, será una carga tanto para él como para nosotros. Kudret dice que tienes razón. Kudret dice que quiero comprarle un regalo a Cian. Un cuaderno de música o algo así, dice. Varán dice que tengo que ordenar. Dice que estará en casa por la tarde. Mientras Jasmine le da a Mert la receta del arroz, Arun los separa. Envía a Jasmine de compras. Luego le dice a Mert que debes concentrarte en la comida, de lo contrario no aprenderás. Dylan espera una disculpa de Varán. Pero para ello necesita actuar. Le dice a Varán el nombre de un libro. Agrega que no puede encontrarlo. Varán se levanta y le entrega el libro. Mientras tanto, Dylan siente el olor de Varán y cierra los ojos. Varán lo observa por un rato. Luego dice, compra el libro que quieras. Dylan sale de la habitación. Quiere preparar ropa de viaje para Varán y Frat Cian. Mientras tanto, Dylan se pregunta sobre el regalo. Mientras mira, Varán lo atrapa. Tenía curiosidad sobre Dylan. Él pregunta, ¿no me lo compraste ya? Él dice que no, que se lo compré a Cian. Dylan sale del estudio avergonzado. Por la noche, mientras están en la cama, Dylan regresa con Varán. Dylan pregunta, ¿vas a decir algo? Varán dice que creo que lo tienes. Dylan dice que si no tienes ninguno, yo no tengo ninguno. Cuando se despiertan por la mañana, Dylan encuentra a Varán abrazándola. Cuando Varán abre los ojos, Dylan los cierra. Se delata cuando estornudas. Dylan, si te disculpas, haré las paces. Varán dice que deberías disculparte. Dylan dice que no creo haber cometido un error. Varán dice que si quieres piensa en los últimos acontecimientos y ambos se levantan de la cama. Mientras tanto, Sair y Zebair reciben lo que envió Hassan. Mientras Zebair se pone el arma en la cintura, dice, tengo grandes sorpresas para ti, Varán Karabey. Frat habla con Azra. Él dice, ¿quieres trabajar con nosotros?
Azra dice por qué no si se cumplen las condiciones. Mientras tanto, entra Gul y llega el momento de despedirse de Cian. Todos se reunirán en el pasillo. Tan pronto como Mert llega al restaurante, el humor de Arun empeora. El comportamiento tonto de Mert es bastante aburrido. Cian se despide de Azade. Él dice que no estés triste. Dice que obtendrá su educación y regresará de inmediato. Baran y Frat dicen que los lleve al avión. No es que Cian se esté despidiendo. Jasmine habla con Mert sobre la sopa Ezogelin. Sin embargo, la intención de Mert es otra. Dice que Arun parece controlar la ira. Uno a uno, los habitantes de la casa se despiden de Cian. Todos en casa están muy tristes por la partida de Cian. Casi se han dispersado. Baran ya no quiere molestar a Dylan. De nuestra boca salieron cosas que no queríamos. Dice, estoy seguro de que serás una muy buena madre. Dylan no dejará de responder a estas palabras. Dice que tú también serás un gran padre. Vamos a algún lado. ¿A dónde quieres ir? A la tía Berivan. Dylan a Baran, la partida de Cian te entristeció mucho. Dice que recuerden que ese lugar fue muy bueno para nosotros. Esta conversación no pasará desapercibida para Hassan. Inmediatamente le cuenta a Zebair lo que escuchó. Zebair y Sair también actúan. Dylan y Baran se dispusieron a visitar a la tía Berivan. Son bastante divertidos. Arun literalmente mantiene a Mert bajo vigilancia. Arun pregunta por el hotel donde trabaja. Mert no sabe qué decir. Comienza con el problema de la ira de Mert a Arun y lo lleva al problema de la confianza. Estás al comienzo de la relación. Dice que tal vez no confía lo suficiente en ti. Dylan y Baran preparan sus pertenencias. Ahora es el momento de salir a la carretera. Se suben a sus coches. Pero el peligro está justo detrás de ellos. Zebair no quiere que Baran vea a su bebé. No te daré la felicidad de ser padre, Baran Karabey. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.